cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica, hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapo tambe, penato san, tamo tocón poichin. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Redpay Sucre, Muco Zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicata Zambe, Maín, Caicharo, Notok, Redpay. Patá, Ponuse, y Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Y seguimos nosotros con el acontecer informativo en esta ocasión en nuestra amada Bolivia. Y qué mejor manera que arrancar este nuevo ciclo informativo semanal que con la música típica boliviana. Y para ello nos apoyamos en nuestro compañero Carlos Ponce, quien nos adentrará en este género típico que escuchamos de fondo. Muy buenos días, querido Gil Alejandro. Un saludo fraternal para ti y nuestras hermanas y hermanos de Bolivia y nuestro Aviala. Hoy vamos a disfrutar de una obra musical tradicional y clásica en Bolivia, una composición de Jorge Comori y Óscar Córdoba titulado Encuentros e interpretado por el grupo boliviano Huara. Y con esta obra musical empezamos nuestro informativo semanal. Era el maestro Carlos Ponce, músico, compositor y gestor cultural boliviano. De esta manera iniciamos nuestro recorrido informativo semanal, informándoles sobre el acuerdo por parte del gobierno para entregar compensaciones económicas a las víctimas de las diferentes dictaduras militares. Además, tenemos detalles sobre la multitudinaria marcha por la democracia que se efectuó desde el Alto a La Paz y que agrupó a más de 1 millón de personas y que no pudo ser pasada por debajo de la mesa por los medios sumisos a los intereses foráneos. Esto y más nos adelanta nuestro compañero Gabriel Villalba en el siguiente informe. Hola, ¿qué tal mis amigos de la radio Causachun Coca? Un saludo especial a Alejandro Díaz, quien hace posible esta emisión. No me voy a cansar de repetirlo desde los primeros días del golpe de Estado, allá por noviembre del 2019. Alejandro se encargó de sistematizar diferentes audios, reportajes, análisis de Bolivia, de lo que acontecía en nuestro país, desde Bolivia para Latinoamérica y el mundo, ¿no? Es sin lugar a dudas una labor encomiable la que realizó Alejandro y la sigue haciendo, la seguimos haciendo, participando, y producto de ello es este programa Así es mi tierra, desde, en mi caso, La Paz, Bolivia, para Caracas, Venezuela, y de vuelta para la radio Causachun Coca. Tenemos que analizar sin lugar a dudas los acontecimientos de esta semana, que han tenido ejes sumamente marcados. La primera, el acuerdo al cual arribó el gobierno central de otorgar a las más de 1.714 víctimas de las dictaduras una compensación económica, demanda que se estaba sosteniendo desde hace 10 años. Allá por el 2012 se instalaron carpas en el Prado de la ciudad de La Paz. Había esta demanda de parte de las víctimas de las diferentes
dictaduras militares, específicamente de dos periodos de la historia contemporánea de nuestro país, las dictaduras de Hugo Banzer Suárez. Entonces estamos viendo que en estos periodos, 1964 y 1982, más de 1.700 personas fueron víctimas de la más pura y dura represión militar por parte de las dictaduras en nuestro país, que coordinaron acciones en el ámbito del Plan Cóndor con, por ejemplo, dictadores de la región como Videla y otros, ¿no?, que se encargaron de torturar, asesinar, proscribir, ejecutar, aterrorizar a diferentes líderes sociales, sindicales, gente que estaba pues en el pleno ejercicio de sus derechos para recuperar la democracia, y todo esto fue truncado por estas dictaduras militares, lo vuelvo a decir, durante los periodos 1964-1982. Entonces es sin lugar a dudas un hecho no solamente de compensación económica de parte del gobierno hacia 1.700 personas que se la jugaron por recuperar la democracia, ¿no?, sino que también se trata de un hecho de memoria y construcción de memoria histórica de toda la sociedad boliviana, para que estos hechos luctuosos de 1964-1982, las dictaduras militares, no se vuelvan a repetir. Si un pueblo es consciente de su historia, si un pueblo es consciente de su memoria histórica, de su historia política, pues no va a repetir los errores de ese pasado nefasto. En otro tema, Adepcoca también sigue como problema latente, aterrorizando a los vecinos de Villa El Carmen, de Villa Fátima. Es sin lugar a dudas una situación que trata de emular en las formas de las tácticas y estrategias lo mismo que acontecía el 2019. Es el mismo modus operandi de aterrorizar a la población, de bazucas artesanales, de dinamita, de generar zozobra. La gran diferencia es que la población ya es consciente de esas tácticas y esas estrategias y no va a volver a caer en esa suerte de provocación y de generación de una nueva ruptura del orden constitucional. Es por eso que, y esta es la noticia central de la semana, se ha desarrollado desde la ciudad del Alto hasta la ciudad de La Paz, específicamente la concentración final en la Plaza Mayor de San Francisco, la gran y masiva marcha por la democracia, una convocatoria que aglutinó a más de 1,5 millones de personas. Se cuantificó que mientras la cabeza de la marcha se encontraba en la Plaza San Francisco, la cola de la marcha recién estaba partiendo del Polifuncional del Alto, ¿no? Entonces nos damos cuenta de la magnitud, la dimensión que ha tenido esta marcha. Esta vez los medios hegemónicos de comunicación no han podido invisibilizar, anular, ocultar lo que aconteció el día jueves. ¿Por qué? La táctica que tenían los medios es de un solo disparo, se podría decir, y utilizaron ese disparo con la movilización de noviembre del 2021 denominada la Gran Marcha por la Patria, cuando más de 2 millones de personas se movilizaron desde Caracollo, estoicamente transitando las carreteras entre Oruro y La Paz, y llegaron a la sede de gobierno a San Francisco. La prensa hegemónica de comunicación se encargó de, como le decía hace un momento, invisibilizar, ocultar, no darle la cobertura en la misma medida de la dimensión de esa gran movilización de personas, de organizaciones sociales, lo vuelvo a decir, desde Caracollo hasta la ciudad de La Paz, una movilización histórica y heroica,
que los medios se encargaron de invisibilizar. No pudieron hacer lo mismo con esta gran movilización de la Marcha por la Democracia. La razón, el hecho de estas dos grandes movilizaciones sigue siendo el mismo: decirle a la derecha fascista, racista, violenta, colonial, republicana, que no tienen oportunidad con los grandes movimientos sociales que apoyan este proceso denominado proceso de cambio, que apoyan este gobierno de reconstrucción económica, que apoyan este andamiaje que se está realizando de retoma de la democracia, retoma del modelo económico, retoma de las políticas sociales que se había perdido allá por noviembre del 2019 con el nefasto régimen ilegal, inconstitucional e ilegítimo de Yanine Áñez. No pudieron realizar esta invisibilización. Los medios estuvieron forzados a transmitirlo, a noticiar a las personas de lo que acontecía, y optaron por otra táctica. La táctica fue de manchar la movilización, indicando que toda la gente que se había trasladado del sector popular, campesino, habían dejado hedionda, cochina la Plaza Mayor de San Francisco, que no tienen educación, que habían orinado donde sea, habían consumido bebidas alcohólicas, ¿no? Como con esos hechos que obviamente ocurrieron, pero no ocurrieron de forma generalizada, como se los presentó desde los medios que son la verdadera oposición al gobierno. Pues trataron de desvirtuar el espíritu masivo y así atacaron a esta gran marcha por la democracia. No pudieron, porque la gente se dio cuenta pues que fueron unas pocas personas las que realizaron estos actos, se podría decir, de afectación a ese espacio de la ciudad, pero la gran mayoría fue pues representada por organizaciones sociales, colectivos sociales y sujetos colectivos vivos de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, que le dieron su total y rotundo apoyo y respaldo al gobierno de Luis Arce. Además de también decirle claramente y en las calles y con la movilización contundente a la derecha que no se va a permitir un nuevo intento de subversión del orden constitucional, de ruptura del orden constitucional, un nuevo golpe de Estado, y que la derecha fascista y racista no pasará en nuestro país. Este fue el hecho más emblemático de nuestra querida semana que tuvimos acá en nuestro país, instando también a que los dirigentes de las facciones de ADEPCOCA vuelvan a retomar el tema del diálogo, ¿no? ¿Por qué? Porque ADEPCOCA de Machicado dice, no, nosotros vamos a ir al diálogo siempre y cuando Alanes no vaya, dice, ¿no? Pero el principio de todo diálogo radica en el reconocimiento de la otra parte, de sentarse con la otra parte en disputa. Si partes de un tema de diálogo y no quieres que la otra parte en disputa asista al diálogo, entonces ¿de qué diálogo se habla? ¿No? Obviamente en todo diálogo tienen que estar ambas partes y reconocerse ambas partes como una situación en conflicto, cosa que no está aconteciendo, y es una nueva retórica para seguir alimentando el conflicto de ADEPCOCA. Desde La Paz, Bolivia, les habló para la Radio Causa Chuncoca, para Caracas, Venezuela y para todo el mundo, Gabriel Villalba Pérez. Pueden seguirme en mis redes sociales, Gabriel Villalba Pérez, mi única página personal en Facebook, no tengo fanpage ni nada, si ven otra es un invento. En Twitter e Instagram estoy como @GaboVillalbaP, al igual que en TikTok pueden seguirme con el mismo @GaboVillalbaP. O Gabriel Villalba Pérez directamente. Un abrazo gigante, nos encontramos y escuchamos la próxima semana. Y en otras informaciones tenemos que se ha registrado una desescalada de la COVID-19. El informe oficial sobre la última semana epidemiológica confirma que el país se encuentra en pleno descenso de casos. Menos 39% a nivel nacional en relación a la semana pasada. Los 9 departamentos del país registran una reducción de casos, lo cual representa la tercera semana de reducción de casos, y podemos decirle hoy al pueblo boliviano, estamos en desescalada de la pandemia. También se confirmó que el nivel de letalidad se mantuvo en 0.1%,
una reducción drástica con respecto a la primera ola cuando la letalidad superó el 6%. Mientras tanto, siguen en aumento los casos de la viruela del mono, con 43 casos hasta el fin de semana pasado. Es importante transmitir toda la información a la población boliviana, sin que esto signifique crear pánico o zozobra en nuestra población. Desde que se han incrementado los casos en el mundo, nosotros hemos declarado la alerta epidemiológica correspondiente. El Servicio de Salud de La Paz explicó que a diferencia de la COVID-19, que se contagia por el aire, la viruela del mono tiene dos maneras de contagio. A través de relaciones sexuales, o que, digamos, esta persona sea positiva, tenga las vesículas, y el cuidador, la persona que lo cuida, el papá, la mamá, el familiar cercano, le cure las lesiones sin una protección. De los 43 casos confirmados el fin de semana pasado, 38 se encuentran en la ciudad de Santa Cruz. La mayoría de los casos son los denominados nativos y menos del 50% adquiridos en el exterior. Han anunciado las autoridades de salud que se está haciendo el correcto seguimiento de cada caso para intentar controlar la cantidad de contagios. Debemos seguir usando el barbijo y haciendo uso correcto del distanciamiento social y el lavado correcto de las manos. Fíjense, hasta que la Organización Mundial de la Salud no declare extinta la pandemia, lamentablemente debemos seguir cuidándonos. Y cambiamos de tema para informarles sobre la mejoría en las condiciones de venta de gas. Así lo informó el presidente Luis Arce, quien indicó que esto se logró en acuerdo con Brasil para las ventas bolivianas de gas natural. Hasta el 2025 las pérdidas hubieran sumado 170 millones de dólares adicionales. Hoy nuestro gobierno, democráticamente electo, a través de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, logró renegociar la venta de gas y no solo recuperar ese monto, sino generar ingresos adicionales de cerca de 200 millones de dólares solo en este año 2022. A este éxito de las negociaciones habría contribuido las particulares condiciones que han generado en diversos espacios del globo terráqueo la crisis entre Rusia y Ucrania. Una crisis muy profunda del tema hidrocarburos y petróleo. Países como Brasil indudablemente requieren y mantienen la necesidad del gas boliviano. Yo creo que es un factor bien importante para que las autoridades brasileñas hayan aceptado una petición boliviana que es totalmente justa. El gobierno de facto de Yanine Áñez firmó un convenio con Brasil que traspasó el costo de transporte de gas, lo que significó una pérdida anual superior a los 70 millones de dólares. Situación esta que ha sido revertida. Es una renegociación que viene ya desde hace 1 año y medio. Estamos hablando de que durante el gobierno de facto se bajan los volúmenes de venta a Brasil y estos volúmenes de venta como contraprestación Bolivia comienza a pagar el transporte que antes lo pagaba Brasil. Entramos en una negociación donde logramos recuperar este monto de dinero a través de cambios de volúmenes adicionales y bases en el precio, lo cual nos permitió recuperar este costo. Las nuevas condiciones comerciales permitirán a Bolivia un aumento en los ingresos previstos por la venta de gas a Brasil. Compensamos este monto a través de esto y también logramos mejores oportunidades comerciales, lo cual nos va a permitir, como bien lo mencionó nuestro presidente, ingresos que dependen de las negociaciones que podamos llevar adelante en el futuro con diferentes empresas a partir de la ley de gas y la apertura del mercado brasilero, que nos va a permitir generar unos 1.000 millones de dólares adicionales a lo que ya teníamos proyectados. Brasil es el principal comprador de gas natural de Bolivia, seguido de Argentina. En 15 años, Bolivia exportó a Brasil un valor aproximado de 33.000 millones de dólares y Argentina un valor cercano a los 17.000 millones. La nacionalización de los hidrocarburos desde el año 2006 explica en buena parte el éxito económico de Bolivia. Y en este mismo ámbito energético tenemos que el gobierno ha anunciado planes para promover la exploración de petróleo y gas. Así lo destacó el presidente Luis Arce durante el acto de homenaje a los 70 años de creación de la Federación Sindical de Trabajadores Petroleros. Destacó el presidente Arce la importancia de este sector tanto nacional como internacionalmente. Hoy uno de los problemas, una de las causas fundamentales de la inflación mundial tiene que ver con el precio de los energéticos. Hoy mismo salía que en Inglaterra
el precio de la energía iba a subir 80%. Es una cifra absolutamente magnífica, grande, que va a caer sobre las espaldas de todos allá en Inglaterra, lo que va a aumentar sin duda alguna las presiones inflacionarias no solo en Inglaterra, sino en gran parte de Europa. Además recordó que el golpe de Estado de 2019, seguido de un año de gobierno de facto, debilitó el sector de hidrocarburos nacionalizado en el año 2006 y considerado la base del éxito económico de Bolivia. Hemos encontrado, lamentablemente, luego del gobierno de facto, una empresa totalmente devastada, saqueada, sin horizonte, donde hemos tenido que inmediatamente tomar acciones para reiniciar los procesos de exploración, iniciar una campaña muy fuerte. Pese a esta situación, la estatal de yacimientos petrolíferos bolivianos tiene previsto marcar este año un récord en los ingresos para el Estado. Tenemos la perspectiva de poder llegar a los 3.000 millones de dólares como renta petrolera, lo cual, considerando la declinación de los campos, que tenemos una menor producción, estamos logrando una renta petrolera mucho mayor a la de los últimos años. Esto lo logramos justamente a través de estas negociaciones, de buscar los mejores precios posibles. Y también se impulsa un ambicioso programa de exploración. Durante este año vamos a comenzar varias obras civiles, la perforación de algunos pozos, y durante el 2023 vamos a tener la perforación de varios proyectos que esperamos, evidentemente, sabemos que son proyectos de riesgo, pero con la cantidad de proyectos que estamos avanzando y con la efectividad que creemos que vamos a tener, seguramente el año 2023 vamos a estar mostrando algún descubrimiento importante. Las inversiones en perforación para este año y el próximo suman 800 millones de dólares. El objetivo es compensar la declinación de algunos campos por la incorporación de otros nuevos. A partir de la nacionalización del año 2006, el Estado se quedó con el 82% de las ganancias que hasta entonces se llevaban las transnacionales. Todas estas informaciones usted las podrá encontrar en www.causachuncoca.com, desde donde podrá conocer las más recientes informaciones de Bolivia y el mundo, además de sintonizar nuestras emisoras vía online. Y bien, continuamos nosotros en esta ocasión con la acostumbrada sección cultural, dirigida por nuestro compañero Carlos Ponce, quien nos hablará del Día Internacional del Folclore. Muchas gracias, querido Alejandro. El Día Nacional del Folclore se celebra el 22 de agosto a nivel mundial, en conmemoración del término acuñado por el escritor británico William Thoms en una jornada como esta, pero de 1846, para referirse a la literatura popular de una nación. El término fue acuñado cuando el autor publicó su escrito en la revista londinense Athenaeum, para ensayar sobre las tradiciones y los saberes que los pueblos transmiten de boca en boca, generación por generación, y que mantienen a lo largo del tiempo. Pero ¿cuál es el origen de la palabra? El origen de la palabra deviene de la disección de la raíz y de la disidencia del término. Folk significa pueblo y lore significa acervo o conocimiento. Con estas palabras, el ensayista británico hizo alusión a las tradiciones, la cultura, la idiosincrasia de un pueblo o colectivo que se identifica con una determinada manera de ser. Además de ello, el folclore engloba a los saberes populares, los conocimientos, usos, costumbres, leyendas, supersticiones, música, danza, canciones, mitos, dichos, refranes, coplas y cantares transmitidas de generación en generación. En muchas ocasiones, los conocimientos compartidos trascienden al autor, lo que hace que incorporen a nuestras costumbres de manera natural. A pesar de los intentos, ningún término ganó por sobre el original en inglés en 1878. La fundación de Folklore Society, que fue la primera sociedad folclórica de carácter científico, instauró la palabra folclore como parte de los conceptos oficiales para referirse a estas tradiciones de los pueblos. Pero ¿cuál es la diferencia entre folclore o cultura? El folclore también alude a sus contenidos y se habla de él a través de sus técnicas de transmisión, manteniendo, reuniendo, conservando y reinterpretando elementos culturales construidos
por un colectivo. La cultura popular es un fragmento incluido y muchas veces opuesto a una unidad de cultura mayor. Como folclore se designa el conjunto de expresiones culturales tradicionales de un pueblo, así como la disciplina que se encarga del estudio de estas materias. De allí que el folclore se considere parte fundamental de la identidad cultural de un pueblo o nación. Pero desde una posición personal, en Bolivia lo folclórico en décadas pasadas, y diríamos tiempo mucho más atrás, fue un término para las clases populares y de gente migrante del campo a la ciudad. Por eso vemos festividades patronales, como la fiesta de carnavales, en zonas tradicionales marginales en los años 50, como en la zona de San Pedro, la zona del Cementerio, la zona de Chejini, festejaban con grupos de cacharpayas o estudiantinas, de los cuales no participaban, entre comillas, la gente de la élite. Sin ir lejos, la fiesta del Gran Poder, festividad que solo se desarrollaba en la zona de Chejini y no avanzaba su recorrido en parte del centro de la ciudad. O la interpretación de nuestros instrumentos originarios como la zampoña, la quena o el charango, que tuvieron preponderancia y presencia en el área urbana no antes de 1965, gracias a la incursión de estos hechos por el grupo Los Jairas, compuesto por Ernesto Cabur, Edgar Yayo Jofré, Julio Godoy y Gilbert Fabre, suizo él, más conocido como el Gringo Bandolero. Pienso que con nuestro proceso de cambio y la consolidación de un Estado plurinacional, estas distancias sociales y de élite se derrumbaron como la muralla de Berlín. Y que el término folclórico para nosotros no era nuevo, porque bajo nuestra cosmovisión, usos y costumbres, eso lo teníamos como acciones hechas en prácticas a cotidiano, y que no solo quedaba en expresiones artísticas, sino en legados orales, ancestrales, astronomía y una cosmoaudición, herramienta que nos llevaba a comunicarnos con los demás elementos de la naturaleza. Por eso, bajo mi concepto personal, el término folclor, o lo que significa nuestros pueblos originarios ancestrales, ya practicaban. Por eso, la permanencia de nuestros usos y costumbres hasta el día de hoy son latentes en nuestras sociedades contemporáneas. Muchísimas gracias, hermano querido. Era Carlos Ponce, músico, compositor y gestor cultural boliviano. Y bien, de esta manera nosotros nos despedimos hasta la semana entrante, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, Tierra Así, nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra, y nuestro canal de Telegram, Así es mi tierra, Venezuela. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez, y en la dirección y conducción quien les habla, Alejandro Díaz. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Será hasta la semana entrante. Hayaya. Así es mi tierra con Bolivia fue una presentación de Causa Chuncoca, revolución que se escucha.